Hola, ¿qué tal mis hermanos de nuestro canal Antorcha Profética? Hoy queremos compartir con ustedes este tema tan importante que se titula Celebramos las fiestas. Una invitación a celebrar las fiestas, pero en su verdadero sentido. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Así que bueno, quiero que me acompañen en este breve estudio. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es lo que nos dice pues la palabra del Señor. En 1 Corintios 5:8 nos dice: hagamos fiesta, no en la vieja levadura, sino en la levadura de malicia, no la vieja levadura, no en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimos de sinceridad y de verdad. Noten entonces que aquí lo primero que se nos dice el apóstol cuando nos invita, que dice hagamos fiesta, aún en este cortito versículo, sin todavía ver el contexto, se nota, se percibe que está hablando de hacer la fiesta de la levadura, de los panes ácimos, pero no está hablando en un sentido literal, porque dice levadura de malicia, de maldad, ácimos de sinceridad y de verdad. Entonces está hablando, celebremos la fiesta, pero en su sentido simbólico. Y esto lo vamos a ir viendo ahora según el contexto. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta, mis hermanos, el contexto. Siempre hay que tomar el texto y su contexto, porque muchas veces muchas personas que toman estos textos sin ver el contexto lo hacen con el sentido de engañarnos, de hacernos creer que un texto dice otras cosas, y muchas veces nosotros, por no verificar, nos llevamos y somos extraviados. Aquí nos dice así que, o sea, una conclusión de lo que ha dicho antes. ¿Y qué es lo que ha dicho antes? En el versículo anterior, en el contexto, en el versículo 7, nos dice: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue crucificada por nosotros. Entonces nos está invitando a celebrar la fiesta, una vez más, en el sentido simbólico. Celebremos la fiesta de la Pascua, la fiesta de la levadura, pero en su sentido simbólico. ¿Y qué significa celebrarla en sentido simbólico? Bueno, limpiarse de la vieja levadura, de la levadura de malicia y de maldad. ¿Y por qué? Porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces noten que ese es el sentido en que está invitando el apóstol Pablo a celebrar la fiesta. En ningún momento ha dicho celebremos la fiesta de la Pascua en su sentido literal, sino en el sentido simbólico. Y vamos a ver más el contexto más amplio. El contexto más amplio lo tenemos aquí en estos versículos. Desde el versículo 1 nos dice el por qué está diciendo Pablo lo que está diciendo. ¿Cuál es el contexto? Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, había fornicación en la iglesia, abierta. Y ni siquiera era como la que tenían los gentiles, ¿no? ¿Cuál era la fornicación? Dice: alguno tiene la mujer de su padre. O sea, un miembro de iglesia de Corintio estaba viviendo con su madrastra. Estaban cohabitando, viviendo con su madrastra, en una fornicación. Entonces el apóstol le está diciendo: esta fornicación no se ve ni siquiera entre los gentiles. ¿Qué recomienda la iglesia? Le dice: el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, ¿qué significa ser entregado a Satanás? Sea sacado de la iglesia. Porque cuando estamos en la iglesia estamos en Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando dice ser entregado a Satanás, es sácalo del cuerpo de Cristo y entrégaselo al mundo. ¿Para qué? Para que cuando esté en el mundo, entonces se dé cuenta lo miserable que es vivir en la carne, y en espíritu sea salvo. Vuelva otra vez en espíritu a entender las cosas de Dios. Y en ese contexto, ese es el contexto, y el fundamento que él da para esta acción es el fundamento teológico, es la fiesta. Dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué está diciendo entonces? Está diciendo, básicamente, claramente, está identificando el pecado, a este pecador, con la levadura. La levadura. O sea, está usando el término, la fiesta, y la está aplicando en su sentido simbólico. La levadura que se quitaba de las casas justo antes de entrar en la Pascua y de la fiesta de los ácimos, en esas fiestas, eso significa, o eso simboliza, o eso se tenía como cumplimiento el quitar el pecado y los pecadores de la iglesia, los pecadores abiertos de la iglesia. Y está diciendo, bueno, así es cuando dice:
celebremos pues la fiesta sin levadura de maldad. O sea, está diciendo que celebrar la fiesta significa limpiar a la iglesia de los pecadores abiertos. Está hablando de una celebración simbólica. No está hablando en un sentido pues literal. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces la Pascua sigue vigente, pero en su sentido simbólico, no en su sentido literal. Es decir, las fiestas de los judíos, recordemos, son literales, pero su vigencia es todavía solamente en su sentido simbólico. La vigencia de las fiestas para los cristianos es en su sentido simbólico. Queda abolido lo literal y se mantiene lo simbólico. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta de esta expresión. Vamos a ver el ejemplo, ¿no? El cordero era literal, ahora es simbólico y representa ¿a quién? A Cristo, que fue sacrificado por nosotros. ¿Qué otra cosa? La levadura era literal, ahora es simbólica. ¿Y qué simboliza? Limpiar a la iglesia del pecado abierto. Ahora bien, la fecha de la fiesta, la literal, anual, ahora es simbólica. ¿Y qué significa? Que ahora la fiesta es una sola vez y no cada año. Entonces la celebración de la fiesta es que siempre, una sola vez, desde el momento en que Cristo muere en adelante, la iglesia siempre tiene que estar libre de los pecadores abiertos. No podemos decir, no, es que el apóstol Pablo está llamando a celebrar la fiesta de los ácimos en la misma fecha. Eso querría decir entonces que la iglesia solamente en esa fecha debe mantenerse limpia de la levadura, porque eso es lo que eso significaba en la fiesta. En ese momento que se celebraba la fiesta no podía haber levadura en las casas, pero el resto del año sí había levadura en las casas. Si dijésemos que esta situación es literal y que la fecha es literal, entonces quiere decir que solamente debemos tener la iglesia libre de pecado abierto en la fecha correspondiente a la Pascua literal. El resto del año puede haber en la iglesia pecado, pero no. Entonces, la fecha también es simbólica. Tiene un cumplimiento simbólico, una sola vez. ¿Y por qué? Bueno, lo dice. Fíjate que el apóstol Pablo cuando dice, nuestra Pascua que ha escrito ya fue sacrificada. O sea, la Pascua ya ocurrió la Pascua. Y quiere decir que no es que cada año se celebra de nuevo la Pascua, que cada año Cristo es sacrificado nuevamente. Ya fue sacrificado, o sea, ya la Pascua llegó su cumplimiento. Ahora son los cumplimientos simbólicos. Miren, ¿qué más podemos ver, no? Versículo que nos dice que la fecha de la Pascua ahora es simbólica. Hebreos 10, 3 y 10 dice, en los sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados. Está hablando, no, evidentemente no está hablando de la Pascua, pero está hablando de otra fiesta. ¿De qué fiesta? De la fiesta del Yom Kippur, de la expiación. Y la fiesta de la expiación, las trompetas, tabernáculos, Pascua, Ácimo y Pentecostés tienen algo en común, y es que todas son anuales, una vez al año. Por tanto, la verdad que aquí se expresa de la fiesta de expiación aplica a toda la fiesta. ¿Y qué es lo que dice aquí el texto? El texto dice que cada año se hace conmemoración de los pecados en la fiesta de expiación. Pero en la realidad, dice, en la cual voluntades somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. ¿Ves? Ahora, cada año se sustituye por una sola vez. La fiesta anual se sustituye por la fiesta que se hizo una sola vez. Eso es lo que está claramente aquí especificado en el texto. Textos del espíritu de profecía, porque a nosotros sí nos importa. Hay algunos que se preguntan, ¿debemos celebrar la fiesta? ¿Qué importa lo que diga Elena de White? Lo que importa es lo que diga la Biblia. Pues bueno, es un claro menosprecio el espíritu de profecía. A nosotros nos importa lo que diga la Biblia y también nos importa lo que Jesús nos dice a través de los escritos del espíritu de profecía. Porque es el testimonio no de Elena de White, es de Jesús. A nosotros nos importa lo que escribió. Y aquí una cita. Review en Herald, el 22 de junio de 1897. Dice, al establecer el sacrificio sacramental que tomaría el lugar de la Pascua, no es que se une a la Pascua, toma el lugar, sustituye. Cristo dejó para su iglesia un monumento conmemorativo de su gran sacrificio por el hombre. Hace de esto, dijo, en memoria de mí. Este era el punto de transición entre dos dispensaciones y sus dos grandes fiestas. No se noten que la Pascua, la fiesta
de la Pascua y toda la fiesta pertenecen a una dispensación diferente a la dispensación que pertenece la Santa Cena. La una dice, había de concluir para siempre. ¿Cuál? La fiesta de la Pascua, que pertenece a la dispensación mosaica. Está muy claro en la cita. La otra, que él acababa de establecer, había de tomar su lugar, la Santa Cena, y continuar durante todo el tiempo como el monumento conmemorativo de su muerte. Entonces la Pascua no debe celebrarse sino en lo que tomó su lugar, la fiesta que tomó su lugar. La Pascua deja de ser y ahora tenemos la Pascua en sentido simbólico, ya lo explicamos, y la fiesta literal que debemos celebrar como cristianos es la Santa Cena. Ahí dice 2 dispensaciones. Está muy claro, hay 2 dispensaciones, la dispensación mosaica, la dispensación cristiana. La dispensación mosaica pertenece a la fiesta. La dispensación cristiana a la Santa Cena. Otra cita interesante. Esta es de notas biográficas. Mientras estábamos frente a los emblemas de nuestro Señor moribundo y estábamos por conmemorar sus sufrimientos, un hermano se levantó y declaró que él no creía en lo que estábamos por hacer. Él no creía. ¿Por qué? Dice, la cena del Señor era una continuación de la Pascua. Noten el pensamiento que todavía muchos tienen. Este hermano pensaba que la cena del Señor era una continuación de la Pascua y que debía celebrarse solo una vez al año. Noten que el énfasis era también la fecha. ¿Sí? La fecha. Entonces, ¿cuál era el énfasis de este hermano? La cena es una continuación de la Pascua. O sea, la Pascua continúa en la cena. ¿Sí? No ha quedado abolida, no ha quedado cesada. Continúa. Y también continúa la fecha. Es lo que dice el hermano. Debe celebrarse una vez al año. Respuesta inspirada. Jesús testifica. ¿Qué dice Jesús? Esta extraña diferencia de opinión me causó mucha pesadumbre, pues vi que se presentaban como verdades muchos errores. Me pareció que con ello Dios quedaba deshonrado. Y después, si usted sigue leyendo la cita, va a decir que al final que el mandato que Dios dio es que dejaran estos errores y que se unieran en torno a las verdades del tercer ángel. Cita muy clara de notas biográficas, página 121. Y una cita más, que es interesante, del Just Instructor, o sea, instructor de la juventud, del mayo de 1873. Durante la última Pascua que el Señor celebró con sus discípulos, se instituyó la Cena del Señor en lugar de la Pascua. En lugar, no como continuación ni como añadido. En lugar, para que se observara como recordativo de su muerte. Ya no tendrían más necesidad de la Pascua. Ya no hace falta la Pascua. Porque Él, el gran Cordero, representado, estaba listo para ser sacrificado por los pecados del mundo. En la muerte de Cristo, la figura se encontró con la realidad. Entonces, mis hermanos, son textos que son muy claros. Textos que son muy claros, que nos dejan una explicación más completa, real y en su verdadero contexto de lo que quiso decir Pablo cuando dijo celebremos la fiesta. ¿Dijo él celebremos la fiesta de la Pascua literal? ¿En su fecha literal? ¿En su sentido literal? No. Cuando dijo celebremos la fiesta se refería en su sentido simbólico y se refería específicamente a liberar a la iglesia, sacar de la iglesia al que estaba en pecado abierto. Nada tenía que ver con ninguna fecha ni con una continuación de una fiesta anual. Nada tenía que ver. Mis hermanos, esto es lo que está escrito, esto es lo que está inspirado por el Espíritu de Profecía, y mi llamado, mi exhortación es que dejes de escuchar los vientos de doctrina, te alejes de estas falsas enseñanzas, de estos falsos maestros, y sigas el camino de la verdad presente, el camino del sellamiento. Que Dios te bendiga. Chao, chao.